Penales. RCR presenta al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, con Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. ¿Dónde están las mujeres de bien? ¿Dónde están esos hombres de fe? ¿Dónde están nuestros niños de amor que gritan y claman la verdad? ¿Quién para tantas balas el mal? ¿Quién para tanta arbitrariedad? ¿Quién para tanto odio y maldad? ¿Dónde están los soldados de paz? Por la vida doy la vida, por la paz doy amor, por respeto a la vida. Esta canción contra el terror, una canción contra el terror. ¿Dónde están los aviones? Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Balbuena, soy la coordinadora del Foro Penal en el Estado Zulia y hoy tendré el placer de compartir con ustedes en Aquí se habla libertad. El programa de hoy llega a ustedes gracias al maravilloso trabajo en la Dirección General de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilixa Arcaya, en la producción Catherine Marcano y en los controles Gregorio González. Gracias por acompañarnos hoy. El tema que hoy abordaremos será la estigmatización de los defensores de derechos humanos, en específico por el informe que fue presentado en conjunto por Amnistía Internacional, el Centro para los Defensores y la Justicia y el Foro Penal Venezolano, denominado Represión Calculada. Fue presentado justo a finales de la semana pasada y dado el nivel de estigmatizaciones tan alto que existe en Venezuela para los que ejercemos esta hermosa labor como defensores de derechos humanos, vamos a dedicar especialmente el programa de hoy a hablar con ustedes sobre este tema especial. Pero dirán los radioescuchas, los que nos están viendo por la transmisión en vivo, ¿qué es esto de las estigmatizaciones? ¿Cómo se comen? Porque quizás los que vivimos el día a día de lo que es la defensa de derechos humanos entendemos, pero el ciudadano de a pie no lo entiende. Y me permito citar la Relatoría para las Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2011, quienes lo definieron, las estigmatizaciones, como aquella caracterización de las personas defensoras de derechos humanos como terroristas, enemigas del Estado u oponentes políticos por parte de autoridades, medios de comunicación y representantes de los gobiernos estatales, como una forma de deslegitimar el trabajo de los defensores de derechos humanos, incrementando su vulnerabilidad a sufrir abusos y violaciones de derechos humanos. Estas vulneraciones que existen en Venezuela han sido documentadas por el Centro para los Defensores y la Justicia entre un periodo ubicado entre enero del 2019 y junio de 2021. Estos eventos tienen como característica principal el ataque en un lenguaje discriminatorio para los defensores de derechos humanos y en ocasiones acusaciones falsas contra los defensores que frecuentemente hemos sido percibidos como una suerte de enemigos o que criticamos al Estado. Que dicho sea de paso, es imposible criticar o quizás ejercer acciones por derechos humanos contra otra persona porque el único responsable de proteger los derechos humanos es el Estado y por tanto es el único responsable que lo puede violar. Esto hace que aumente el riesgo para el movimiento de los derechos humanos en el país, hasta el punto que se ha utilizado el poder punitivo, que es el poder más fuerte del Estado, que es básicamente el uso del derecho penal para perseguir y promulgar nuevos instrumentos en temas de el derecho de asociación, en temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales. Básicamente ha sido empleado como una forma
como una forma de justificar la tesis de que existe un enemigo interno y que están protegiéndose de este enemigo interno. Esto además se suma a la inexistencia de las políticas y mecanismos tendientes a la promoción y protección del trabajo de los defensores de derechos humanos y las organizaciones que trabajamos en esta área. Las agresiones y obstaculización contra nosotros, los defensores de derechos humanos y las organizaciones que hacemos vida en Venezuela, han llegado a una documentación de hasta más de 1.200 detenciones bajo el periodo que se analizó este informe, considerándolo bajo el análisis y la conclusión del mismo como el periodo más hostil para el ejercicio de acciones en torno a la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos, así como la actividad humanitaria en el país. Revisando un poco lo que sería el informe, que básicamente se documentaron de la siguiente manera: las estigmatizaciones a los defensores de derechos humanos se documentaron por el Centro para los Defensores de Derechos Humanos y las detenciones por el Foro Penal Venezolano. Se determinó que las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela han sido practicadas tanto por autoridades civiles como militares con competencia en resguardo y orden público, así como en entes de inteligencia y de prevención de delitos. Las estadísticas de esta investigación, que es un trabajo de documentación que se viene haciendo desde hace muchos años, nos da la conclusión que para el 2019 la Guardia Nacional Bolivariana tuvo el rol protagónico o primordial en las detenciones de ese año. Recordemos que fue un año de protestas masivas y evidentemente la Guardia Nacional, como un ente de control y de prevención de delitos, tenía la competencia para esto. Se mantuvo de igual forma en el 2021, pero ya para el 2021 esto cambia, pues este componente militar no aparecía sino hasta el cuarto puesto en la escala de detenciones que se practicaron de forma arbitraria en este año. Por otro lado, la Dirección de Contrainteligencia Militar se ubica como el segundo cuerpo de seguridad en realizar detenciones arbitrarias cada año, es decir, 2019, 2020 y en el año 2021. Otra progresión que fue bastante importante y debemos resaltar ha sido como las Fuerzas de Acciones Especiales de la Guardia Nacional de la Policía Nacional Bolivariana han aumentado las detenciones que se han realizado. Mientras que en el 2019 se ocupaban en el quinto lugar en la realización o práctica de detenciones arbitrarias, para el 2020 se ocupaban en tercer lugar y para el 2021 se colocaban como la primera fuerza represora en la práctica de detenciones arbitrarias. Por otra parte, no podemos dejar a un lado al Poder Judicial y los tribunales involucrados en las detenciones arbitrarias y en la judicialización de estas personas que habían sido detenidas de forma arbitraria. Y en particular debemos destacar que para este último año 2021 que se analizó en el informe, se utilizó tribunales no ordinarios. ¿Qué quiere decir esto? No sus tribunales naturales, sino tribunales con competencia militar o tribunales especializados como puede ser los de terrorismo. Si hablamos, hacemos como un cara a cara entre lo que serían las estigmatizaciones y las detenciones. Cada año que se analizó demostró tener una dinámica y patrones represivos distintos, evidentemente porque cada año fue distinto en Venezuela. No fue lo mismo la represión que hubo en 2019 como la que hubo en 2020 ni en 2021, porque, por ejemplo, el 2019 fue un año de protestas masivas, el 2020, gran parte del año estábamos bajo las restricciones del COVID-19 y evidentemente no existían protestas masivas, pero sí hubo actos de persecución particulares, al igual que en el 2021, que a pesar de que ya no existían las mismas restricciones que en el 2020 por el COVID-19, existían algunas y no son los mismos patrones de detención. Por lo cual, quizás podríamos decir que la política de represión en Venezuela no es estática, es cambiante conforme a los factores sociales y a los actores que evidentemente intervienen
en la relación Estado defensores de derechos humanos o Estado de estigmatizaciones. Mientras que para el 2019 existían evidentemente protestas masivas, por lo tanto el gran número de detenciones arbitrarias, como dijimos, lo hizo la Guardia Nacional Bolivariana, y el rol de los cuerpos de seguridad e inteligencia nacional tuvo una estrecha relación con las detenciones arbitrarias que se dieron consecuencia de la estigmatización. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que efectivamente la Guardia Nacional practicó un mayor número de detenciones en 2019, las que estaban relacionadas a la estigmatización o que se produjeran luego de 3 días de haber sido estigmatizado algún defensor por medios de comunicación, por algún tipo de representante del gobierno actual, fueron realizadas por cuerpos de inteligencia nacional. Para el año 2020, los cuerpos de seguridad cuyas detenciones estuvieron más correlacionadas con las estigmatizaciones fueron la Policía Nacional Bolivariana y el FAES. Igual ocurre para la primera mitad del 2021, en que la correlación entre lo que serían las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias, básicamente casi todas fueron practicadas por el FAES, policías municipales, y por el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas. Lo cual sugiere que hay una descentralización de la represión porque ya no es solo cuerpos de inteligencia, que posiblemente esté relacionada con la subsistencia de los efectos de la pandemia 2019. El análisis de datos le permitió observar que la correlación diferenciada entre distintos agentes que practican la estigmatización y los cuerpos de seguridad que practicaron detenciones, como los tribunales que procesaron estas causas, revelaron que en el 2019 las detenciones arbitrarias que fueron procesadas por tribunales especiales con competencia en terrorismo estaban relacionadas un 68% con las estigmatizaciones, y que la gente que este año realizó mayor cantidad de estigmatizaciones y personas que fueron procesadas 3 días posteriores a la estigmatización fue el programa Misión Verdad. Para el año 2020, la correlación entre las detenciones y personas que fueron procesadas por jurisdicción militar y que habrían sido practicadas por funcionarios militares, las estigmatizaciones da casi un 94% de las estigmatizaciones realizadas 3 días anteriores de la detención para el programa televisivo Con el Mazo Dando. Pero estas estadísticas suenan muy lejanas, suenan muy que no le pasa a nadie, pero no es así. Dentro de estas estadísticas, de este gran número de estadísticas, de más de 1.200 personas que fueron detenidas por eventos de estigmatización, tenemos defensores de derechos humanos reales, tenemos defensores de derechos humanos que trabajan por Venezuela, y hoy uno de nuestros primeros invitados que va a contar su experiencia es Joan León, quien es el director de la organización Azul Positivo, que nace en el año 2004 bajo el nombre Amigos Zulianos en Positivo, como una iniciativa con el propósito de ofrecer información y acompañamiento en materia de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Bienvenido, Joan. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, Joan y parte de su equipo de trabajo fueron detenidos el 12 de enero del 2021 y han sido víctimas además de estigmatizaciones y un proceso judicial injusto que hasta el momento no ha cerrado. Joan está hoy para contarnos y para ser una voz de esas más de 1.200 personas que han sido detenidas, y nos va a contar qué sucedió con su caso, por qué nació y hasta el momento cómo se encuentra su proceso judicial. Ok. Sí, la versión breve sería que tras el desarrollo de un proyecto que se estaba haciendo en materia de seguridad alimentaria, un proyecto que se vio necesario implementar en el estado Zulia debido a la misma situación que se está viviendo desde la perspectiva económica, social,
Era un proyecto pequeño, un proyecto, digamos, piloto en unas comunidades bastante vulnerables y se estaba apoyando a personas con una con condiciones especiales de vulnerabilidad, como pobreza extrema, personas de la tercera edad, con discapacidad y algunas condiciones muy específicas. Sin embargo, el 12 de enero, tal como lo mencionaste, nosotros recibimos una visita, por así decirlo, del DGCIM en nuestra sede en la ciudad de Maracaibo, supuestamente tras una denuncia a partir de nuestro trabajo. Es importante destacar que nuestro trabajo está enmarcado dentro de la respuesta humanitaria en Venezuela. Somos una organización que trabaja con agencias de Naciones Unidas desde 2013. Hemos trabajado incluso con el Ministerio de Salud, con lo que fue nuestro tema originario, que fue el tema de VIH, infecciones de transmisión sexual. Nosotros desarrollamos proyectos para el Ministerio de Salud de 2006 a 2013. Luego empezamos a trabajar un poco más con agencias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales de amplísima trayectoria. Tras esa visita se hizo una detención preventiva de 5 de nosotros, 3 directivos, un personal administrativo y un voluntario, y estuvimos detenidos por dar la versión breve, que fue una situación bastante fuerte para nosotros, a lo largo de 29 días, cuando se nos liberó. Eso fue el 10 de febrero del año pasado. Estamos todavía esperando una respuesta por parte del tribunal, presentándonos bimensualmente. Parte de las medidas que se establecieron fue prohibición de salida del país y presentación originalmente de manera mensual ante el tribunal, y luego de que se solicitó que se hiciera trimestral por lo menos para poder exponernos menos al tema de visitar el tribunal, todo lo que eso implica, bueno, se llegó al acuerdo de bimensual. Por los momentos sigue el proceso abierto, no tenemos mayor información de cómo va el caso. La organización sigue trabajando desde la perspectiva humanitaria, que es lo que le ha caracterizado en materia de salud, en materia de protección, y sin embargo el tema que originó la situación de detención lo tenemos por los momentos paralizado mientras se da una respuesta a nuestro tema, a nuestra investigación. Claro. Joan, yo no sé si has estado en línea qué cantidad del programa, ¿no? Voy a tratar de hacer un resumen por si no ha estado. Estamos hablando de la estigmatización de los defensores de derechos humanos como tú y como las personas de tu organización y voluntarios que han sido procesados y que han sido estigmatizados en medios nacionales. Creo que en el estado Zulia no hay un caso que pudiéramos hablar de defensores de derechos humanos más graves que el de ustedes. Y básicamente hemos sido considerados, y me incluyo porque soy defensora de derechos humanos y en cierto punto también he sido estigmatizada, como una suerte de enemigo del Estado, cuando realmente defensores como ustedes, que son ejemplares, lo único que estaban haciendo era ayudar a un grupo con un proyecto muy bonito, que era alimentar, tengo entendido, ¿cierto? Exactamente. Básicamente lo que estaban era alimentando una comunidad vulnerable, que dicho sea de paso, el trabajo de ustedes es que dirigido a un grupo de personas especialmente vulnerables, y son detenidos precisamente por ayudar. No tiene mucho sentido si lo hablamos desde el punto de vista lógico, pero tienen un año ya, acaban de cumplir un año, hace muy poco, en un procedimiento injusto y por una labor humanitaria. O sea, no tiene mucho sentido para mí, ni mucho menos, no entiendo cuando quizás pudiéramos decir que otras organizaciones como hemos hecho denuncias y hemos como visibilizado mayores violaciones de derechos humanos, mientras que ustedes en ese momento o con ese proyecto, porque siguen haciendo su trabajo, lo único que estaban haciendo era ayudar sin ningún tipo de visibilización
de las personas que estaban ayudando ni por qué estaban ayudando, que probablemente eran responsabilidades del Estado y no de ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje dejarías tú como defensor de derechos humanos, tanto para otros defensores de derechos humanos o para la comunidad en general, sobre la estigmatización y el procedimiento judicial injusto que se han llevado en su contra y que actualmente continúa abierto y andando, pues? Sí, lo he venido comentando en cada escenario que tengo la oportunidad, a todos los defensores de derechos humanos, a las organizaciones que son locales, nacionales, internacionales, pero que trabajan en Venezuela. Primero decirles que esto es una situación que es parte del contexto Venezuela, que no podemos obviar. A nosotros nos pasó de una manera sorpresiva porque principalmente trabajamos en el área de salud, en el área de la ayuda humanitaria. No nos imaginamos, de hecho, en pleno procedimiento de los organismos de seguridad, yo en mi mente decía, no, de esto salimos en un momento porque tenemos todos los papeles en regla, porque tenemos todo en orden y no hay ninguna razón, ¿no? Dentro de mi lógica. Sin embargo, eso significó casi un mes de privación de libertad y una situación que nunca debió suceder. Lo primero y principal es tener en cuenta de que es una situación que está latente, que sucede, que no porque seamos una organización, por ejemplo, en este caso del Estado Zulia, que digamos que a veces puede centrarse un poco más la atención en las organizaciones que están ubicadas en Caracas. No, nosotros estamos en Maracaibo trabajando a nivel de comunidades muy rurales, en frontera, y sucedió. Tener todo la documentación, todos los papeles en regla, tener todo el trabajo que sea lo más claro posible para evitar que pueda haber algún tipo de inconveniente. Todo esto es reducción de riesgos, porque nunca podemos decir que no va a suceder. Sin embargo, todos los análisis, todo lo que han hecho con la documentación nuestra, algunos, por ejemplo, nosotros tenemos documentos todavía retenidos que no nos los han entregado, equipos telefónicos, todos nuestros equipos de teléfono, tanto del proyecto como los personales, siguen retenidos. No tiene mucho sentido, un año después. Si lo necesitan para la investigación, un vaciado telefónico no dura ni siquiera un mes. Ya era para que ustedes tuvieran les hubieran devuelto la custodia de sus pertenencias. Exacto, habían unas tablets que las compramos y todavía no se habían ni sacado de la caja, estaban en blanco. O sea, era para iniciar el 2021, ¿no? Para iniciar el proyecto 2021, entonces ahí en su caja todavía no se le había vaciado absolutamente nada. Y sin embargo todavía están retenidas. Lo que les quiero comentar, lo que les quiero decir es que es importantísimo que nos blindemos lo más posible con estrategias de reducción de riesgos, con estrategias de gestión de riesgos, cómo la organización puede tener todo un plan de contingencia en caso de que la directiva o cualquier persona que lleve, por ejemplo, al área administrativa pueda estar en riesgo de detención. Tener toda una estrategia, no lo den por hecho, no piensen, a nosotros no nos va a pasar. Estamos lamentablemente en un contexto en lo que todo esto puede pasar. Exactamente. Bueno, Joan, gracias por tu intervención, gracias por acompañarnos y por el maravilloso trabajo que hacen para las personas VIH positivos. Me encantaría tenerte nuevamente aquí cuando tengamos la oportunidad. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes hoy. Bueno, vamos a hablar un poco básicamente de la persecución porque luego de los eventos de estigmatización que comienzan las detenciones, ya podemos hablar de que existe una persecución que es un crimen de lesa humanidad, aunque quizás aquí se haya normalizado tanto que eso suceda que se nos olvida que es un crimen. Y este crimen está enunciado en el artículo 7º, numeral 1 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, estableciendo que la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3 u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier otro mencionado en el presente párrafo o en cualquier crimen de competencia de la Corte,
Por su parte, el artículo 7, en el segundo numeral, establece que dicho instrumento convencional define al crimen como la privación intencional y grave de los derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón a la identidad del grupo o de la colectividad. Para que un comportamiento pueda considerarse un crimen de lesa humanidad, es necesario no solamente que la conducta enmarque en los elementos específicos del tipo penal que ha sido establecido por la Corte Penal Internacional, tanto como los subjetivos, es decir, como la identificación de la persona que puede ser el sujeto activo que comete el delito, sino que también se incluyan los elementos contextuales que el Estatuto de Roma ha incluido y que en este caso son que los hechos ocurran o se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil o con conocimiento de dicho ataque, que es básicamente lo que sucede cuando se estigmatiza y se persigue a defensores de derechos humanos. Dentro de los elementos de los crímenes del crimen, básicamente de persecución establecido por la Corte Penal Internacional, se ha establecido algunos elementos como lo son que el autor haya privado gravemente a una o a más personas de los derechos fundamentales en contravención del derecho internacional, que el autor haya dirigido su conducta contra esas personas u otra persona en razón de la identidad del grupo o colectividad o contra el grupo o colectividad como tales. En tercer lugar, que la conducta haya estado dirigida contra estas personas por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, según la definición del párrafo tercero del artículo 7º del Estatuto o por motivos universalmente reconocidos como inaceptables. En cuarto lugar, elementos contextuales que sean parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Y si bien el carácter contextual en el que ocurren estos hechos han sido ampliamente documentados por las mismas autoridades e incluso por organizaciones en materia de derechos humanos, es importante que digamos que es un tipo de persecución muy específica, que es para un grupo muy específico y que está especialmente protegido desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Por qué razón? Porque los defensores de derechos humanos trabajamos en pro de, valga la redundancia, defender los derechos humanos de nuestros conciudadanos. ¿Qué quiere decir? Que alzamos la voz y evidentemente tiene que ser contra las violaciones de derechos humanos que comete el Estado contra los particulares, porque solo es el Estado quien puede cometer violaciones de derechos humanos. Y por eso hemos sido considerados como un grupo especial, un grupo que debe ser protegido en aras de salvaguardar la democracia y en todo momento los derechos humanos. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿O cómo se come todo esto? Que los estados están obligados a salvaguardar y a proteger a los defensores de derechos humanos. Y que básicamente tenemos que tener una protección especial porque somos quizás la expresión de lo que podría ser la democracia, ¿no? Entonces, bueno, es una serie de lo mismo. Nos vamos a ir a un corte, al primer corte. En el siguiente segmento vamos a hablar con otros defensores de derechos humanos que han sido estigmatizados, detenidos y en algún punto se está iniciando la persecución en su contra. Gracias por acompañarnos y quédense con nosotros. Usted al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original.
Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. A continuación, titulares. ONG Monitor Salud convocó una protesta para hoy 15 de febrero frente a las puertas de 14 hospitales del país por la dignidad, la vida y la familia. Así lo escribió en Twitter el coordinador general de Monitor Salud, Mauro Zambrano. Jubilados y pensionados de Guayana salieron a la calle este martes para protestar y exigir sus derechos y el cumplimiento de sus beneficios. Directora de Formación de Dirigentes Sindicales de Venezuela, Fordisi, Griselda Sánchez, denunció este 15 de febrero que los docentes de colegios públicos reciben salarios extremadamente bajos y no les alcanza ni siquiera para trasladarse a las escuelas. Más allá de nuestras fronteras, al menos 4 personas murieron tras hundirse este martes un barco español con 24 tripulantes en aguas canadienses de Terranova, informaron fuentes oficiales. Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró este martes que el repliegue de algunas unidades rusas en la frontera con Ucrania no se debe al nerviosismo de Occidente, sino a que estaban programados. Y en los deportes, Fiscalía de Milán en Italia solicitó hoy la extradición y orden de detención del exjugador brasileño Robinho por abusar con un amigo y otros individuos de una chica de 23 años en una discoteca de Milán en 2013. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos presentando al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad. Hemos vuelto y vamos a hablar ahora con otro defensor de derechos humanos que ha sido estigmatizado y perseguido. En esta oportunidad tenemos por vía telefónica a Orlando Bonero, quien es nuestro coordinador general de defensores activos y además el coordinador de defensores activos del estado del Tamacuro,
que lamentablemente fue detenido el 25 de abril del año 2021 por asistir a sobrevivientes y desaparecidos del naufragio de Boca Serpiente reportado el 23 de abril del 2021 y que fue estigmatizado por la que para el momento era la gobernadora del Tamacuro, Lietza Fernández. Bienvenido, Orlando. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a toda la audiencia de Radio Caracas Radio. Bueno, bienvenido. Gracias por acompañarnos y para hacer un poquito un recuento, estamos hablando de las estigmatizaciones y los defensores de derechos humanos que han sido perseguidos y detenidos con ocasión al trabajo que realizan en la defensa de los derechos humanos. Como no queremos dejar esto en simples cifras y números sin entender que existen víctimas reales detrás de estos números que se ven todos elaborados, hemos invitado a varios defensores que han sido perseguidos, entre esos tú, para que nos expliquen cómo ha sido su experiencia, cómo fue su detención y cómo es la experiencia de unas víctimas de estigmatización y detenciones arbitrarias. Entonces, el espacio es tuyo para que cuentes tu experiencia. Bueno, sí, la verdad es como algo sistemático, ¿no? Porque los funcionarios en este caso, los que me detuvieron, el CICPC, ellos de una u otra manera querían como una especie de liberarme. Pero como que eso cambia, o la decisión cambió al pasar de las horas. Cuando ya se hace público la detención, se ve como una especie de cambio de actitudes. Ellos estaban, después de la golpiza que recibí, de las torturas que recibí, ellos como, bueno, veían mi actitud y era que prácticamente era verdad lo que yo estaba haciendo. Era tratar de visibilizar esa tragedia que estaba ocurriendo sobre el último naufragio mortal que hubo en el Delta Macuro. Ellos, bajo el director del CICPC, y él comenzó a hablar conmigo, y la actitud de él era de colaborar y que en cualquier momento me iba a soltar. Pero a pasar de las horas cambió todo. Como que hubo una llamada, como que hubo una orden, y él cambió en decirme que tenía que estar a orden de fiscalía. El otro día se hace el pronunciamiento de la gobernadora del estado del Tamacuro, que aún sigue siendo, y ella, sin yo llegar a un tribunal, ella anuncia que yo tenía que pasar de 3 a 6 años en la cárcel, y le pedí incluso a la presidenta del Circuito Judicial Penal en el estado del Tamacuro que lo hiciera así. O sea, como una orden, lo hizo incluso en su programa radial televisivo, en todas las cadenas de radio del estado, y ella emitió esa sentencia en contra de mí. Claro está que la misma situación, el funcionario como se sentía un poco incómodos con mi presencia allí, y tuve que entonces pasar por 3 cárceles. Estaba primero en el CICPC, luego fui al retén de Guasina, donde sabemos claramente cómo están las cárceles comunes de este país, y luego me fue una comisión del SEBIN para llevarme a la Policía del Estado. O sea, hubo como una especie de rechazo, que no querían mi presencia en estos sitios, donde realmente allí pude notar una grave situación con respecto a todas las personas y el retorno procesal y todo el tema de cómo es el tema de justicia en Venezuela. Y esto sin duda alguna es algo que alarma muchísimo, porque incluso la gente, que es lo más importante para nosotros como defensores activos, decía, si detienen a Orlando y lo tienen 5 días preso, ¿qué quedará de uno que prácticamente un ciudadano común, que no es activista de derechos humanos, que no está en nada? Entonces, esto sin duda alguna es como un mensaje, es como un símbolo que va creando personas que tienen prácticamente el poder en distintos estados del país, que prácticamente lo que hacen es judicializar o estigmatizar a los defensores activos, o en este caso a los activistas de derechos humanos. Claro, es que una de las categorías de preso político busca esto, ser un ejemplo.
Y es que básicamente en muchas de las detenciones, por ejemplo, con los muchachos que hablábamos anteriormente, que eran los defensores de la organización Azul Positivo, que fueron detenidos en enero de este año, del año 2021, perdón, fue básicamente eso, fue enviar un mensaje. Y es que todo el movimiento de derechos humanos sintió temor y nos sentimos especialmente vulnerables porque decíamos, como exactamente tú dices, si detuvieron a unas personas que ni siquiera hacen denuncias como tal, sino que simplemente se abocan a ayudar desde el punto de vista humanitario a las comunidades, ¿qué queda para los defensores de derechos humanos que hemos hecho abiertamente denuncias por las violaciones de derechos humanos que ha realizado el Estado? Y todos estábamos asustados, y me incluyo, porque todos los defensores de derechos humanos dijimos, bueno, en cualquier momento nos va a pasar, hay que prepararnos para cuando esto nos pase. Y la verdad es que así como a ti te pasó, ha continuado sucediendo de forma flagrante y parece que nadie le presta atención, o sea, salvo el movimiento de derechos humanos, parece un tema como un secreto a voces, porque realmente es como que nadie, más allá de comunicados de prensa desde el punto de vista internacional, no se ha hecho más nada por proteger a los defensores de derechos humanos. Y permíteme que te pregunte, ¿no? ¿Cómo te sentías tú en el momento que estabas detenido? ¿Qué pensabas? Porque Joan nos compartía que él decía que él mientras estuvo en su detención antes de ser oficializado, él decía, no, esto va a pasar, o sea, nosotros tenemos toda la documentación en regla, lo vamos a entregar y nos van a liberar porque no tenemos nada malo, no estamos haciendo nada malo, no estamos cometiendo ni un delito, y la verdad fue que nunca los liberaron. ¿Cómo te sentías tú en ese momento? Sí, es que los mismos funcionarios decían, mira, de ti habló la gobernadora y prácticamente quedas preso hasta que ella decida. O sea, hasta los mismos funcionarios saben cómo es el manejo judicial que hay hoy en día. Cuando un funcionario de tanto poder como un gobernador de un estado usa los medios de comunicación para señalarte y decir y enviar una orden directa al estamento jurídico del Estado y le dice tiene que estar entre de 3 a 6 años, los mismos funcionarios dicen, mira, ya estás preso. Hasta mismo la gente decía, mira, sí, es que no va a salir nunca. Pero gracias a Dios hay una estrategia que tiene el Foro Penal conjuntamente con organismos internacionales y otras organizaciones de derechos humanos, que ayudó, que viene siendo este apoyo tal vez público que se hizo viral, que incluso hay algunos funcionarios de la comunidad internacional, en esto Almagro, algunos senadores de Estados Unidos, distintas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch, o sea, todo el mundo se abocó para buscar que por medio de la presión pública, de la presión de la opinión pública, pudiera ser liberado. Claro está que cuando uno está allí y le comienzan a decir este tipo de cosas, tú vas creando como una especie de respuesta a todo eso, ¿no? Claro. A ver qué puede suceder después. O sea, yo compartí incluso con gente, con criminales comunes, que dicen, mira, yo puedo salir mañana, pero tú te metiste con la gobernadora y eso es imposible, tú no vas a salir de aquí. O sea, esos son los mensajes que prácticamente comienzan a nublar y a nublarte en todos los sentidos. Entonces, es aquí donde tú confías en Dios y confías en un equipo gigantesco de activistas de derechos humanos que, a pesar de que por ciertas circunstancias estamos divididos, cada uno haciendo su trabajo, pero creo que cuando se meten con uno, se meten con todos, y esa fue una de las cosas a las cuales ellos, sin duda alguna, le tuvieron temor, y exponerse públicamente y incluso ser llevado ante la justicia internacional, eso de otra manera individualizado ante los funcionarios, eso crea temor, pues, porque no es solamente el gobierno nacional, estamos hablando de cada uno de los perfiles que ellos tienen en cada uno de los estados, y cuando personalizas a cada uno de ellos, eso de otra manera crea como un temor de ser incluso judicializado a nivel internacional. Esto me lo dijo incluso la misma juez. La juez no me dio la libertad, no me mandó la boleta para la Policía del Estado. Ella le pidió a los
a los funcionarios que me llevaran al circuito judicial, y del circuito judicial ella me comentó, me dijo: calma a tus seguidores que me están amenazando, que porque yo no te libero, calma a tus seguidores, aquí te hemos dado un trato justo. Y yo, es en serio, o sea, la verdad es que uno como que trata de entender cuál es el trabajo o cuál es la acción de cada funcionario con respecto a algo tan injustificable que me detengan por yo acompañar a familiares del naufragio. O sea, eso sin duda alguna es algo que te va enseñando de cómo es el proceso que prácticamente hoy estamos viviendo los venezolanos, que no solamente somos de organizaciones de derechos humanos, sino también de la misma sociedad civil que sin duda alguna a veces no está metida en esto, pero quiere de otra manera ayudar al país, tratando de ayudar a otro venezolano, y se encuentra en esta misma situación, Laura. Claro. Bueno, gracias por compartirnos tu experiencia, gracias por aceptar la llamada de último momento, y bueno, gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros. En definitiva, de lo que hablaba Orlando, podemos extraer que Venezuela realmente tiene el deber, desde el punto de vista internacional, de garantizar las condiciones básicas para los que somos defensores de derechos humanos realicemos nuestro trabajo en libertad, de forma segura y sin represalias o encarcelamientos por nuestra labor, porque definitivamente, o sea, primero no estamos cometiendo ningún tipo de delitos, es una actividad totalmente legítima, y trabajamos básicamente para salvaguardar los derechos de víctimas. Y debemos recoger que además estas actitudes podrían implicar la existencia del crimen de lesa humanidad de persecución. Lo importante y lo que debe resaltarse es que hasta el momento este tipo de hechos punibles desde el punto de vista internacional, por más de que ha sido documentado, no está siendo investigado y no está siendo incluido en el caso Venezuela 1 de la Corte Penal Internacional, que debería estarse haciendo, y que a pesar de que estamos hablando dentro del periodo de enero de 2019 y junio del 2021, existen defensores de derechos humanos que posteriores a esa fecha han sido estigmatizados, encarcelados y perseguidos, y que continúan haciéndose actos de persecución, y que existen defensores de derechos humanos que actualmente están siendo perseguidos. No sé si ya tenemos en línea al doctor Fernando Cermeño, que nos iba a hablar un poco de esto, porque actualmente está siendo víctima de algún tipo de persecución y de intimidación por parte del Estado. ¿Está en línea, Katy? No te... bueno, continuamos entonces el programa porque no nos podemos comunicar con el doctor Fernando, pero básicamente, ¿qué es lo que sucede con su caso? Hablar un poquito de él, a pesar de que él no nos puede acompañar en este momento. Básicamente, el doctor Fernando y su equipo, que es el coordinador del Foro Penal en el Estado Mérida, llevaron el juicio de una víctima de violación de derechos humanos que fue injustamente detenida, arbitrariamente detenida, y estaba privado de libertad, era de la lista de nuestros presos políticos en Venezuela. Llevaron un juicio donde se realizó intimidación constante por parte de los grupos que practicaron la detención, como por la Fiscalía del Ministerio Público que llevaba el procedimiento. Al tal punto de que el día que se realizaron las conclusiones de este juicio, que afortunadamente y gracias al trabajo del doctor Fernando Cermeño y el equipo de Mérida, resultó absuelto y liberado el preso político. Se solicitó el encarcelamiento por flagrancia dentro de la audiencia el día de las conclusiones, por simplemente señalar los hechos y razones jurídicas por las que no se podía sentenciar a este ciudadano de forma condenatoria, sino que era inocente, y evidentemente señalar las acciones o las vulneraciones que estaba cometiendo el Ministerio Público. Es otro ejemplo de un defensor que está
siendo intimidado, que está siendo perseguido y que probablemente en algún punto pueda ser víctima de estigmatización y de una detención arbitraria. Con esto cierro y nos vamos al segundo corte. Bueno, hablemos de la máquina de la represión. Las cifras de la represión para el día de hoy estamos actualizándolas. Para el 7 de febrero del 2020 existían 240 presos políticos, de los cuales 13 son mujeres, 132 son militares y 1 es adolescentes. Tenemos unos arrestos acumulados desde el año 2014 de 15.770 personas, de los cuales 9.418 personas se encuentran con medidas cautelares. 11 han fallecido en custodia del Estado y 875 civiles han sido presentados ante tribunales militares. En el año 2022 han existido 2 arrestos, de las cuales las 2 personas han sido encarcelados y forman parte de nuestros números de presos políticos. Con esto nos despedimos. Gracias por acompañarme y espero que el tema de hoy nos haga reflexionar y entender que todos podemos ser víctimas en algún momento, los defensores de derechos humanos, y para la sociedad general y el ciudadano a pie, que no es un tema cualquiera, no es un tema de que es ajeno a mí porque no soy defensor de derechos humanos, porque los que trabajamos en esta área básicamente hacemos salvaguardar sus derechos y los atendemos cuando son víctimas de violaciones de derechos humanos. Hay que sensibilizarnos un poco más con el tema. Gracias a la producción de Radio Caracas Radio, y espero que nos volvamos a ver en otra oportunidad en Aquí se habla libertad. RCR presentó al Foro Penal Venezolano en Aquí se habla libertad.